tema estamos predicando, estamos enseñando. ¿Cuál es el tema que nos quedamos? Los dones y talentos. Y la semana antepasada estuvimos hablando acerca de los talentos. Y en esa ocasión vimos que los talentos son meramente son habilidades naturales, ¿verdad que sí? Que desde el Génesis vimos que Dios, cuando puso a Adán en el huerto del Edén, o en el huerto de Edén, Dios dotó a Adán con talentos, ¿verdad que sí? Porque Dios le dijo que labrara el huerto y que lo cuidara. Y también vimos que Dios le trajo todos los animales a Adán. O sea, los animales no sé dónde los puso Dios, pero se los trajo delante de Adán, para que él viera. O sea, ¿quién? Adán. Para que Adán viera cómo les debería de llamar. O sea, Dios le confió a Adán cómo ponerle nombre aparte de su creación. O no sé si estoy muy alto, te funde por ahí un poquito ahí el pensamiento, pero te veo así como te quedas, o no sé si tu mente está digiriendo lo que te digo. Entonces, amado, tú fuiste creado con talentos. Tu naturaleza, cuando naces, viene tu ser con talentos naturales. Les puse el ejemplo de futbolistas, ¿verdad? Entre unos renombrados, Hugo Sánchez, por decirlo. Y les dije que él tenía un talento excepcional, pero él no se quedó solamente así, sino que él invirtió para que su talento llegara a exponenciarse a un límite muy, muy bueno. Por eso quedó marcado como uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Sí o no? Entonces esos son talentos naturales que vienen por parte de la genética que traemos desde Adán. ¿Sí? Estos talentos todo el mundo los tiene. Se los dije en aquella ocasión que no hay una persona en el mundo que no tenga, aunque sea un solo talento, porque nosotros vimos la parábola de los talentos. ¿Sí o no? Y entonces vimos que el Señor se fue de viaje y dejó a unos hombres encargados de algunos de sus bienes, ¿verdad que sí? Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 2 y 1 talento, ¿verdad que sí? Entonces estamos viendo que Dios o nuestra naturaleza viene integrada varios dones, varios talentos. Y tú como persona, cuando menos debes de tener uno solo. Pero esos talentos no son solamente para que te glories y vanaglories, sino para que des honra y gloria a quien te creó. Ese es el fin de los talentos que posees. Entonces, amados, el día de hoy vamos a seguir con el mismo tema, dones y talentos, pero vamos a hablar ahora de los dones. ¿Estás conmigo? Vamos a hablar de los dones y vamos a saber qué es un don. Ya se los dije la semana antepasada que un don no es lo mismo que un talento. O sea, que tú no puedes decirle a una persona que canta bonito que es un bonito don. No, ¿por qué? Porque aún en el mundo secular los incrédulos aún cantan muy bonito, pero no es un don, es un talento. Entonces, y si tú tienes el don de sanidad, tú no puedes decirlo, nadie te puede decir, oh, qué talento tienes para sanar a las personas. Esa afirmación es equivocada, es un don. ¿Por qué? Porque vamos a comprender el día de hoy qué son los dones, quién los da y para qué están esos dones. Debe de haber un motivo.
Así como tus talentos, te dije, tus talentos te tienen que llevar a un nivel para que vivas una vida, ¿verdad? Y con la gracia de Dios, una vida medianamente bien o muy bien, si tú quieres. Entonces, vamos a ir al texto central. Marcos 8:34 al 38. No sin antes decirte, ¿estás viendo lo que pasa en Israel? ¿Estás viendo lo que pasa en el Oriente Medio? Te invito a que veas las noticias de lo que pasa en Israel. Israel es el reloj profético que tenemos nosotros, la iglesia. Israel no es una nación cualquiera. Israel es el reloj profético que tenemos. Todo lo que le pase a Israel, en cierta medida a la iglesia le repercute en lo espiritual. Israel tuvo un pacto y vivió su vida con Dios en el Antiguo Testamento a lo natural. Y nosotros tenemos el mismo pacto, pero lo vivimos en una medida espiritual. ¿Se entiende? Entonces te invito a que veas lo que está pasando por Israel. ¿Por qué, amados? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Todo lo que pasa en el mundo, más allá de que se acomode, no esperes que se arregle. Las situaciones van a ir de mal en peor, porque está profetizado, porque está escrito. Entonces, amado, si tú eres hijo de Dios, si eres un cristiano, es tiempo que verdaderamente vivas una vida centrada en Cristo y no en tus placeres, porque viene Cristo por su iglesia, y si Cristo viene por su iglesia, tú te quedas. Y no creo que te quieras quedar. Porque viene al mundo una tribulación como nunca se ha visto en el mundo y nunca se va a volver a repetir. Óyelo bien, es una tribulación que no ha habido una igual y no se va a volver a repetir. Tú decides si te quieres experimentar el lloro y el crujir de dientes. Marcos 8:34 al 38, ¿verdad? ¿Ya estás ahí? Si estás ahí, di amén. Aquí estoy. Sí, pastor. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dije? Marcos 8:34. ¿Y si estoy ahí, verdad? Sí. Ay, perdónenme. Les pido disculpas, me fui a otro sermón que tengo aquí. Es un sermón que hice los días en meses. Pero sí, vean el libro de Marcos, capítulo 16. Si me acuerdo. Marcos, capítulo 16. Vas a posicionarte en el versículo 16. Vamos a leer desde el 15, ¿te parece? Marcos 16:15. Vamos a leer al 18. ¿Estás ahí? Entonces la escritura reza de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor amado. Este domingo, bendito Dios, que tú nos vas a hablar hoy
acerca de los dones. Espíritu Santo, el Señor Jesús te dejó como nuestro consolador y aquel que nos llevaría o nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Te pido en nombre del Señor Jesús que uses mis labios para que hablen verdad, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, que nuestro corazón, Señor amado, se abra, bendito Dios, para escuchar y recibir y guardar tu bendita palabra. Señor amado, háblanos con poder y con autoridad, de acuerdo a la necesidad espiritual que tenemos. Si tenemos necesidad de exhortación, exhórtanos. Si tenemos necesidad de consuelo, consuélanos. Si tenemos necesidad de aprender algo que ignoramos, enséñanoslo. Y si hemos olvidado algo que habíamos aprendido anteriormente, te ruego en el nombre de Jesús que nos lo recuerdes. Amado Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la atmósfera en este lugar, espiritualmente hablando, sea limpia y liberada de todo espíritu del diablo que se opone a la predicación del Evangelio, Señor. Amado Padre, que mi mente y la mente de mis hermanos sean cautivas a la obediencia, Señor, a Cristo. Que nuestras mentes por medio de tu palabra sean renovadas para que nuestra manera de vivir pueda cambiar. Y Señor, que cada día vayamos adquiriendo la estatura del varón perfecto. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús resucita, todos sabemos que Él estuvo con sus discípulos alrededor de 40 días. En ese tiempo el Señor estuvo con ellos y les estuvo mostrando muchas otras cosas que no se escribieron. Este relato que estamos leyendo el día de hoy se trata de la ascensión, de cuando Jesús asciende al cielo. Antes de ascender, Jesús comisiona a sus discípulos en la predicación del Evangelio. A mí lo que me suena interesante es que en este libro, especialmente en el de Marcos, puedes leer Mateo, Lucas y Juan, y ellos te van a narrar la comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautícelas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero solamente Marcos recoge estas palabras que dicen: y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de señales, ¿verdad? Está hablando de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el echar fuera un demonio es algo natural, es sobrenatural. ¿Qué más dice? Hablar nuevas lenguas. Bueno, si tú te das a la tarea de estudiar un año lenguas, pues vas a aprenderlas naturalmente. Pero hay diversidad de géneros de lenguas y es un don espiritual. La palabra de Dios dice que si tú tomares en las manos una serpiente, que tú podrías tomar en tus manos serpientes, ¿verdad? Pues a mí me dan cierto ñañaras, por eso no las agarro. Y también dice que si tú tomaras una cosa mortífera o veneno, no morirás. Y dice que si tú pondrías las manos sobre un enfermo, ellos ¿qué? No lo dice ningún otro hombre, lo dice Jesucristo. Jesús lo dice en su palabra. Entonces, ¿es creíble lo que Jesús habla o no? Es la autoridad suprema, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, amados, estos dones o estas señales, dice la palabra de Dios, que ellas seguirán a los que creen y no al revés. Hoy el mundo está volcado, está al revés. La gente va tras las señales, la gente va tras los milagros, cuando debería de ser al revés, porque Jesús dijo: si tú crees en mi nombre, estas señales te van a seguir.
Entonces, amados, el Señor nos comisionó a ir a predicar el Evangelio, pero también delegó poder y autoridad a su iglesia. Todos estos mensajes que les he estado hablando de la identidad, del poder de Dios, que es el Evangelio para transformar las vidas, el mensaje anterior y van relacionados con la evangelización que vamos a hacer próximamente. Con estos mensajes de los talentos y los dones, quiero despertar en ti el interés, el anhelo y el deseo de ir más allá de lo que estás viviendo, de saber que no nada más es venir a la iglesia, sentarte y volverte a regresar, ir a trabajar en tu casa y es todo. Hay algo sobrenatural que tenemos como iglesia, un derecho legal de recibirlo. Muchas gracias, Yael. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, amados, sabiendo que Jesús asciende al cielo, delega la responsabilidad, pero también da autoridad, tenemos que ser sumamente entendidos de lo que quiere el Señor hacer. Estas señales servirían para manifestar el poder de Dios a la gente, porque Jesucristo igualmente lo hizo. Él vino, se relacionó, predicó, pero anduvo haciendo milagros y señales, ¿verdad que sí? Anduvo haciendo el bien a toda la gente. Él no venía a decirles: ay, Señor, soy un leproso, ¿puedes poner tu mano en mí si quieres y me sanas? El Señor no les decía: ¿ya me aceptaste? ¿Ya creíste en mí? Para que seas acreedor al milagro. Porque hoy mucha gente le pone ese límite a Dios. Cuando una persona pide oración para sanidad, lo primero que se hace es: ¿ya creíste? Primero recibe a Cristo para que Él te sane. Entonces tú estás haciendo a que esa persona esté siguiendo una señal antes que a Jesús. Pero si tú vas en el nombre de Dios y le dices, o si ella dice: puedes sanar por mí, me siento enfermo, le pones la mano en el nombre del Señor Jesús y esta persona sana, es una confirmación de que Dios está contigo. Y ahorita lo vamos a ver, lo que dijo Pablo a los Corintios. Amados, entiendo muy bien la posición de muchos predicadores, de muchas personas que creen o confiesan o dicen que hoy el mover de los dones ya no existe. Entiendo su manera de pensar, pero no comparto esa idea, porque la palabra de Dios para mí es vigente aún todavía. Yo no puedo estar diciendo que sí es vigente y que no. La palabra de Dios es por siempre y para siempre. La palabra de Dios dice el mismo Jesús que el cielo y la tierra van a pasar, pero en ninguna tilde pasará. ¿De qué? De la Escritura. Su palabra nunca va a pasar. Ella siempre va a seguir fiel. Quien no permanece fiel somos nosotros, porque cerramos una puerta. ¿Se condenarán al infierno? En ninguna manera. Pero sí se están perdiendo de una de las bendiciones que Dios trae con nosotros o consigo. Porque Jesús comisionó desde Marcos: vayan y prediquen el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales. Ahí está la respuesta, van a seguir. Entiendo desde una manera aquellos que defienden que ya no existen, lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Entiendo su manera de pensar, pero no comparto. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque muchas personas de los que creemos y confiamos y confesamos que aún los dones siguen moviéndose, han estado abusando de ellos. Por eso lo entiendo, pero no comparto. La palabra de Dios me dice claramente lo que hay para la iglesia. Pero sí entiendo que por algunos, otros miran con reojo a los dones espirituales. Pero óyelo bien, no porque algunos los nieguen,
quiere decir que dejaron de existir, o quiere decir que dejaron de moverse. No, pero que algunos abusaron de los dones, quiere decir que ellos ya dejaron de funcionar. Eso está mal. ¿Por qué? Porque quienes se equivocaron fueron los que abusaron de esos dones. Juan 3:16. Muy bien. La palabra nunca se va a equivocar. Entonces vuelvo a repetirlo. No porque aquellos abusaron de los dones quiera decir que ya los dones no se mueven en la iglesia. Nos estaríamos perdiendo de una gran bendición. ¿Cómo podemos discernir si una bruja entra o un brujo entra y echa maldiciones de la iglesia y dentro de nosotros no hay el don de discernimiento de espíritus? ¿Cómo podemos saber si un ministro de alabanza está consagrado a Dios para cantarle a Dios? ¿Cómo sabes que un ministro te está ministrando alabanza? ¿Cómo sabes que te está ministrando si no hay discernimiento de espíritu? ¿Cómo podemos ser una iglesia donde se tema a Dios si el pecado no se desnuda? Por eso es que te digo, la iglesia se ha estado perdiendo de una gran bendición, porque sí, habrá mega iglesias, pero ¿cuánta podredumbre habrá dentro de esas iglesias? ¿Cuántos ministros de alabanza estarán con una vida doble y siguiendo ministrando? Pero porque yo no creo que los dones se muevan, pues que sigan ministrando entonces y sigan ministrando basura para la iglesia. Entonces, amados, ¿qué podemos hacer el día de hoy? La forma que yo tengo de pensar es meramente neutral y solamente lo que me dicta la palabra de Dios. Confío en lo que ella dice. ¿Qué es un don? Para ir comprendiendo, ¿qué es un don? La palabra don proviene del griego charismata y a la vez se deriva de otra palabra que es charisestai. Está medio raro, charisestai, y significa mostrar favor. Óyelo bien, mostrar favor o dar libremente. Jesús mostró favor al pueblo, ¿sí o no? Sí. ¿Jesús dio libremente o no? Esos mismos dones Él los impartió a su iglesia. Charis significa gracia. Quiere decir que estos dones se reciben por mera gracia o por redención. Mientras los talentos naturales los recibes de Adán por genética, los dones espirituales los recibes por redención, los recibes por gracia. Cuando tú llegas a Cristo, vienes, te entregas a Él, naces de nuevo, y cuando naces de nuevo, Él te dota de algún don espiritual. Pastor, ¿y por qué no se ha desarrollado en mí si Dios lo depositó? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué has hecho o qué has dejado de hacer? Entonces, amados, el Señor nos llamó, Él nos envió, pero también nos envió con poder y con autoridad para que la palabra sea predicada. Y tenemos que creer a lo que el Señor nos habla. Ahora que sabemos que es un don espiritual, vamos a ver
y saber quién nos da esos dones. Bueno, ya lo sabes. ¿Quién nos da esos dones? ¿Cuáles son esos dones? ¿Y cuál es su propósito? Así como tus talentos vienen de un lugar, así como tus talentos sabes cuáles son, así como tus talentos tienen un propósito, los dones son igual. Los dones vienen de una fuente. Los dones tienen un propósito dentro de la iglesia y debemos de saber cuáles son. Vamos a leer, primeramente quiero que vayas, y esto se había profetizado, sí, profetizado desde el profeta Joel. Joel capítulo 2 versículo y 29. Joel capítulo 2 28 al 29. Vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando viene el día del Pentecostés y los apóstoles reciben la promesa del profeta Joel, ¿qué es lo que dijo Pedro? ¿Hay referencias o no? Y esto fue lo dicho por el profeta Joel. Una afirmación de lo que ya se había hablado y que ellos recibieron. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu y entonces tendrán dones. No tienes que leer la palabra don para darte cuenta que lo que se está hablando ahí son cosas sobrenaturales. Son cosas espirituales. Entonces, número 1, los dones los da el Señor por medio del Espíritu Santo. Los dones espirituales se reciben, ya te lo dije, por redención, por pura gracia. Los dones espirituales se reciben cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos el regalo de la salvación por medio de la gracia. En ese momento todo cristiano puede y debería recibir algún don especial, espiritual. Muy bien, chicos, entonces les voy a dar quizás. Tú fuiste creado, tú fuiste llamado, naciste de nuevo con un propósito. Y así como Dios le dio a Adán, fíjate qué bella es la palabra. Y como la sombra, más bien, sí, la sombra que es el Viejo Testamento, la estamos viendo el día de hoy. Cuando Dios crea a Adán y lo pone en el huerto y lo pone a labrar, lógicamente que Dios no iba a ser injusto y a ver cómo te las arreglas. Él lo capacitó, le dio talento para que lo hiciera su trabajo. Y cuando Jesús viene y le dice a sus discípulos, vayan y anuncien el Evangelio, también los dota de dones espirituales. Por eso es que a Jesús se le conoce como el segundo Adán. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, todo cristiano puede y debería recibir al menos algún don espiritual. Al menos algún don espiritual. Vamos a ver Hechos 1:8. Recibiréis poder. Hechos 1:8. ¿Ya estamos ahí?
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús asciende al cielo, es más, en los hechos les dice: hey, todavía no salgan de Jerusalén, no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Verdad que sí? No vayan a testificar antes de ser investidos. Primeramente tienen que recibir el poder de lo alto para que vayan. Es decir, primero tienen que recibir la capacitación para ir a hacer el trabajo que se les delega. Entonces, te estoy enseñando esto, ¿por qué? Porque vamos a ir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y ahí es donde entra en operación nuestra fe y lo espiritual. Y realmente creer y empezar a buscar qué es lo que Dios ha confiado a tu vida en lo espiritual. ¿Qué don Dios depositó en tu vida? ¿Ya averiguaste qué talentos tienes? ¿Verdad que te dejé de tarea eso? Que investigaras qué talentos tienes. Y ya una vez que averiguaste los talentos que tienes, los tenías que llevarlo a la excelencia, ¿verdad? Invertir en ellos. Ahora es lo mismo. Ve y pregúntale a Dios: me llamaste con un fin y un propósito a tu iglesia. Yo sé que tengo que hacer, pero muéstrame qué don es el que has depositado y me has confiado. Porque los dones tienen un objetivo dentro de la iglesia y también fuera de ella. Entonces ya vimos que Jesús les dice: van a recibir poder, van a recibir dones espirituales. Vamos a ver Efesios 4, 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8. Habla de que Dios dio dones a los hombres. ¿Ya estamos ahí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quiénes? A los hombres. Dio dones a los hombres. Ahora bien, estos dones solamente están reservados única y exclusivamente para la iglesia de Cristo. Única y exclusivamente para la iglesia de Cristo. Ningún ser humano fuera de la iglesia de Cristo puede decir que tiene un don de parte de Dios. Ojo con esto. Habrá muchas personas que profesen una religión o que profesen una secta y puedan hacer algún milagro. ¿Qué dice? Pero no te dejes confundir. Porque la palabra de Dios dice que el diablo imitaría lo que Dios hace para engañar a la gente y mantenerla cautiva y deslumbrada. Entonces, amado, ellos tienen algún don en espiritual o algún mover espiritual, pero proveniente de las tinieblas. Una persona que profesa y mueva un don espiritual fuera de la iglesia de Cristo es otro mover que no pertenece a Dios. ¿Sí se entendió? Para que no te dejes engañar ni confundir. Entonces, amados, estos dones son reservados para la iglesia solamente. Ninguno de afuera los va a recibir. Ahora vamos a 1 Corintios 12, 11. Primera de Corintios 12, 11. ¿Ya estás ahí? Vamos a ver
que Dios reparte a cada uno. Fíjate lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Óyelo bien. Si la palabra de Dios te está diciendo que los dones vienen de Dios, que tú recibes poder de lo alto, que Dios dio dones a los hombres y que Dios reparte a cada uno como Él quiere, ¿qué te debe de limitar para no recibir lo que Él te quiere confiar? Amados, es clara la palabra de Dios. Todas estas cosas las hace uno, y si ves el contexto está hablando de los dones, pero dice que todas estas cosas, ¿cuáles? Todas estas, los dones que se están hablando, las hace uno, el Espíritu de Dios. Y luego lo hermoso que dice es que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. No es como tú quieras, no es lo que tú quieras, es lo que Él quiere. Por eso siempre te decía, pídele a Dios que te haga ser la persona que Él quiere que tú seas. Porque en la medida que tú seas la persona que Él quiere que seas, Él va a derramar y depositar el don que Él quiere depositar en ti para que hagas la obra por la cual fuiste llamado desde el vientre de tu madre. Amados, el Señor es bueno, y esto es por redención y por gracia, y los dones de Dios son irrefutables. Veo personas que son pecadoras, que se apartaron de la iglesia pero siguen fluyendo en un don. Veo testimonios de pastores, de evangelistas, predicadores que cayeron en pecado o estaban viviendo en pecado y los dones seguían fluyendo. Ojo con esto, porque el don no es del hombre. La operación de los dones es de Dios. Y esas operaciones de acuerdo a la fe de la persona. Es decir, si un predicador se para y tiene el don para sanar a la gente, y si esta persona vive en pecado, el Señor no ve lo que Él trae en sí, porque los dones de Dios son irrefutables y van a seguir operando. ¿Por qué? Porque hay una persona que cree no en el predicador, cree en un Dios que usa a un predicador. Esa es la fe. Nosotros no vamos tras el hombre, nosotros vamos tras Dios. Dios es el que hace la obra por medio del hombre. El hombre solamente es un vaso de barro que prontamente se puede romper y lo vuelve a formar el Señor, pero los dones siguen siendo irrefutables. Dios no se los va a quitar, siguen estando allí. Número 2, los dones que debemos de operar en la iglesia. Vamos a ver cuáles son los dones de los que muchos ya se han olvidado o los que muchos tienen miedo aún mencionar, aunque la misma Biblia lo menciona. 1 Corintios 12. Primeramente quiero leerte el versículo 1. No quiero, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo está dando una orden por medio del apóstol Pablo. Él está diciendo: no quiero que ignores acerca de los dones. Ese es un mandato.
¿Verdad que está en sentido imperativo, Alan? Cuando una palabra está en sentido imperativo, es un mandato, no es una opción. Y si el apóstol Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No tenemos que ignorarlos. Deja en paz a aquellos que han mal usado. Deja en paz a aquellos que han abusado de los dones espirituales. Ellos algún día darán cuentas. Ellos algún día darán cuentas. Yo ahí siempre descanso, por eso me mantengo siempre neutral. Descanso en lo que a mí se me está enseñando. Descanso en que si ellos abusaron, que Dios los bendiga y que algún día se arrepientan y que alcancen la gracia del Señor, ¿verdad? Y que vuelvan al camino. Pero yo por causa de ellos no voy a estar negando algo de lo que se me está enseñando. Por causa de aquellos que están mal usando esos dones, yo no voy a estar diciendo que algo no existe cuando me lo están diciendo a mí claramente. Entonces no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. Ahora vamos a ir al versículo 16, al versículo 4, para ver la diversidad de los dones. Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? ¿Hay o no hay? Vuelvo a repetir, ¿hay dones o no hay? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero, sí les dije hasta el 8, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de, a otro palabra de, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. No porque algunos hayan abusado de estos dones, quiere decir que no existen, o quiere decir que ya dejaron de moverse en la iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y ella permanece para siempre. La palabra de Dios está en un constante presente. Es un constante presente la palabra de Dios. Porque hace, digamos, 1000 años se hablaba de esto. Hace 1000 años los hombres de Dios se movían en esto. Pasan 1000 años y sigue siendo lo mismo. La palabra sigue siendo un presente. Ella no va a variar, ella no va a cambiar. Y si nos dice que existen estos dones, es porque existen, es porque ahí están. Muchas personas son muy aventadas, son muy asiduas, ¿verdad? Son personas de fe. Para hacer algo donde prácticamente se ve imposible, se requiere una medida de fe. ¿Verdad que sí? Para hacerlo. Entonces es un don, el don de fe. Ahora no estoy hablando de la fe que todos comúnmente debemos tener. Este don en especial de fe va más allá. ¿Por qué? Porque mientras unos son osados y aventados, tú eres un poco más meticuloso. Y en aquellos que son más aventados y más aventados, que pareciera que van a la ligera, no es que vayan a la ligera, van con una fe imparable. Y por eso desarrollan muy rápido. Y tú que estás meticuloso tentando el terreno, vas a cuentagotas. ¿Por qué?
porque la misma medida de fe no es la misma. Hay que tener. Tú tienes fe en el Señor que hace cosas así, pero Él tiene una fe, Él tiene un don. Gracias. Entonces, amados, tenemos que entender